la agenda, que es un dictamen recaído en los proyectos de ley 61/2016, que propone modificar el artículo 16 del Reglamento del Congreso de la República, y 980, por el que se propone la reforma del artículo 93 de la Constitución Política del Perú sobre el régimen de la inmunidad parlamentaria. El dictamen que presentamos se centra en la modificación del segundo párrafo del artículo 16 del Reglamento del Congreso con la finalidad de precisar los alcances de la inmunidad parlamentaria, restringiendo el ámbito de su aplicación y evitar de esta manera que puedan ser utilizadas con fines personales o ajenos a los que justifican su existencia y reconocimiento a nivel constitucional. Este dictamen acumula los proyectos de ley 61, presentados por el Grupo Parlamentario de la Cédula Parlamentaria Aprista, y 980, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. La inmunidad parlamentaria, al igual que otras prerrogativas parlamentarias, como la inviolabilidad de opinión o voto, se erige como una garantía, en este caso procesal, que la Constitución Política otorga al Parlamento como institución y a sus miembros de manera individual, a efectos de salvaguardar su independencia y libre ejercicio de sus funciones. Ello debido a que justamente en el ejercicio de su competencia, sobre todo en las deliberativas y en la de control o fiscalización, que implican temas de interés público, que los miembros del Parlamento pueden generar conmoción en el Poder Ejecutivo o en terceros con poder económico o político, con el consiguiente riesgo de amenazas o vendetas contra los miembros del Parlamento. Sobre la base de la naturaleza de las funciones que cumple el Parlamento, es que tiene justificación la existencia de la inmunidad parlamentaria, como una garantía institucional que resguarda la libertad personal de los parlamentarios contra riesgos de detenciones o procesos penales motivados por cuestiones políticas, raciales, religiosas o de otra naturaleza discriminatoria. Con ello, se salvaguarda la conformación y funcionamiento del Parlamento. Sin embargo, el mal uso que se le ha dado a esta garantía para rehuir a la justicia o lograr la impunidad ha generado no solo serios cuestionamientos públicos, sino, lo más preocupante, ha quebrantado la confianza del pueblo de sus representantes. Por ello, se requiere evaluar la necesidad de establecer de manera racional, precisa y equilibrada los alcances de la inmunidad parlamentaria, reduciendo el ámbito de su aplicación sin que ello implique una afectación a la esencia de esta garantía. ¿En qué consiste el cambio? Hoy día, los congresistas tienen inmunidad parlamentaria desde que son elegidos hasta un mes después de haber culminado su mandato. Esta inmunidad no protege a un congresista solo si es que hay un proceso penal iniciado antes de su elección. Sin embargo, ¿qué sucede si cometió un delito antes de ser congresista y no tenía proceso penal abierto cuando fue electo? En estos casos tendría inmunidad parlamentaria, lo que permitiría que puedan esconderse bajo este halo de protección y escapar de la justicia. Por ello, hay que precisar que los congresistas que cometieron delitos antes de ser elegidos no tendrán inmunidad parlamentaria y, por ende, podrán ser juzgados de la misma manera que cualquier ciudadano. También corresponde adecuar la redacción del segundo párrafo del artículo 16 del reglamento a lo que establece el Código Procesal Penal, que se encuentra en etapa de implementación y que se aplica en casi todo el país, toda vez que el Código Procesal Penal, un proceso penal es iniciado por el fiscal y no por el juez como era antes. ¿Qué se propone entonces? Que la inmunidad parlamentaria no alcance a los congresistas por procesos penales iniciados ante la autoridad fiscal o judicial competente, por delitos cometidos antes de su elección. Finalmente, ¿es viable restringir la inmunidad parlamentaria en el reglamento del Congreso o se requiere de una reforma constitucional? Cabe precisar, señores congresistas, que esta no es la primera vez que el Congreso busca restringir el ámbito de aplicación de la inmunidad parlamentaria. El artículo 16 del reglamento fue modificado en el año 2005 para señalar que la inmunidad parlamentaria no se aplicaba a los congresistas por procesos penales iniciados antes de su elección. Antes de esta modificación, la inmunidad parlamentaria protegía a los congresistas frente a cualquier proceso penal, sin importar cuándo haya sido iniciado. Varios parlamentarios de aquel entonces presentaron una demanda de inconstitucionalidad, pues consideraron que no era factible acortar la inmunidad parlamentaria por la vía del reglamento del Congreso, sino por la vía constitucional. El Tribunal Constitucional señaló que con relación a esta prerrogativa, el artículo 93 de la Constitución permitía dos interpretaciones. Una amplia en la que se protege al congresista de procesos penales iniciados con anterioridad a la elección y otra estricta, sustentada en que las prerrogativas deben ser interpretadas de manera restrictiva por tratarse justamente de un límite al principio de igualdad, por implicar una limitación a la tutela judicial efectiva y por ser un instrumento excepcional del derecho penal común. Culminó señalando
que en ese sentido el Congreso, conforme a su capacidad autorregulatoria y a la evolución natural de las instituciones parlamentarias, decide cómo debe ser interpretada tal inmunidad parlamentaria, por lo que considero constitucional la modificación del artículo 16 del reglamento del Congreso, que restringe el ámbito de aplicación de la inmunidad parlamentaria. Entonces, la modificación que se propone, atendiendo las iniciativas del Partido Aprista y de Frente Amplio, tiene la intención de cerrar el espacio abierto que dejó la anterior modificación al reglamento y que permite aún se pueda utilizar la inmunidad con fines de impunidad. La modificación del año 2005 excluyó de la inmunidad parlamentaria a los procesos penales iniciados antes de la elección de un congresista. Y lo que se busca ahora es que se precise que se excluyen los procesos penales que se inicien por delitos cometidos antes de su elección. En ese sentido, la propuesta de texto sustitutorio es la siguiente: resolución legislativa del Congreso que modifica el artículo 16 del reglamento del Congreso de la República a fin de restringir los alcances de la inmunidad parlamentaria. Artículo único. Modificación del segundo párrafo del artículo 16 del reglamento del Congreso. Modifícase el segundo párrafo del artículo 16 del reglamento del Congreso conforme al siguiente texto. Inmunidades de arresto y proceso. Artículo 16. Más adelante. La inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad fiscal o judicial competente por delitos cometidos antes de su elección, los que no se paralizan ni suspenden. Señores congresistas, para darle participación a aquellos que quieran hacer algún tipo de aporte. Congresista Velázquez GG. Presidente, yo quisiera precisar que yo no entiendo por qué el texto sustitutorio de dictamen incorpora un proyecto de ley que es absolutamente diferente al que yo he planteado. Yo solamente responderé y explicaré por qué planteo en el proyecto de ley 061 una precisión en el artículo 16 del reglamento del Congreso. Que quede claro, yo no he planteado un proyecto de reforma constitucional. Y lo digo por lo siguiente, presidente. Tengo muy claro que la inmunidad parlamentaria es una institución propia del Congreso en su conjunto y no de los parlamentarios. Y esto es así, por eso es que la tradición constitucional, o sea, el constitucionalismo histórico ha determinado que quien autoriza el uso de la inmunidad es el Congreso y no el propio parlamentario sobre la cual se pide a veces el levantamiento de su inmunidad. Segundo, diré dos cosas, que la inmunidad parlamentaria tiene dos ejes. La inmunidad de proceso, que protege al parlamentario contra un proceso en el ejercicio de sus funciones, y la inmunidad de arresto, que establece que un parlamentario, desde que es elegido hasta un mes después, no puede ser arrestado si es que el Congreso no autoriza el arresto en las 24 horas siguientes. Yo lo único que he querido, presidente, solamente es precisar, porque lamentablemente, si el reglamento no precisa, yo voy a poner dos ejemplos muy concretos. Por la temporalidad, o sea, la temporalidad de la prerrogativa de la inmunidad de proceso y por los hechos que protege la inmunidad de proceso. Esa es la precisión que yo planteo en el reglamento. Pongo un caso muy concreto. En la legislatura pasada, el congresista Heriberto Benítez cometió un hecho que es materia de una investigación penal en Ancash y que era evidente que lo había cometido cuando todavía no asumía o no se le entregaba sus credenciales de parlamentario. Y este Parlamento, por una mayoría numérica, impidió que este parlamentario fuera puesto a disposición de la justicia para que sea procesado. Entonces, ese tipo de prácticas del Parlamento, que hay que reducirlas al mínimo, es la que nos alejan de nuestros electores. El reglamento del artículo 16 parecería que fuera claro, pero yo veo que hay que hacer la precisión del artículo 16. Primero, ¿desde cuándo comienza el parlamentario a gozar o a estar incorporado entre esta prerrogativa que es institucional, que es la inmunidad parlamentaria? Yo considero que el momento más claro y más concreto es desde la elección.
Y yo veo que el fundamento que ha desarrollado el proyecto del dictamen considera que no es porque la elección o el momento que el Jurado Nacional te proclama no es el elemento constitutivo de la elección. Yo podría decir contra ese argumento que desde cuándo no estamos hablando del elemento constitutivo del factor elección, porque si de eso fuera, yo consideraría que a mí me protege la inmunidad desde que yo decido postular al Congreso. Desde ahí se va germinando ese derecho constitutivo si es que soy elegido. Pero eso no tiene que ver nada con la materia de lo que he planteado. Yo lo que he planteado he dicho, ¿cuál es el ámbito temporal del beneficio de la inmunidad? Yo creo que el ámbito temporal comienza desde que el Jurado Nacional, en un acto público, te entrega tu credencial. Y lo llevo a un caso concreto. En el año 98, el congresista del Castillo fue objeto de una denuncia cuando ya el jurado le había entregado sus credenciales, pero no había asumido funciones el 26 de julio, le hace una denuncia, una querella, una denuncia penal. Entonces nosotros hicimos valer ante el Jurado Nacional de Elecciones que el congresista tenía la prerrogativa a pesar de que no había asumido funciones, y el jurado en ese momento se pronunció en ese sentido. Por eso que el argumento que da el dictamen no tiene que ver con que yo ponga en cuestión que el proceso de elección se constituye y se define el día de la proclamación. No es el tema. El tema es que el ámbito temporal esté claramente definido. ¿Desde cuándo la inmunidad de proceso alcanza al señor congresista? Yo creo que desde el día que le entregan su credencial. Lo anterior es gaseoso, efímero. El jurado especial departamental puede decir que lo puede proclamar al candidato, pero si impugnan y el Jurado Nacional revoca, todavía ahí no está constituido el derecho. Yo creo que es cuando el jurado en definitiva instancia le entrega su credencial. Por una sencilla razón, el artículo 170 de la Constitución establece que las decisiones que dicta el Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral son irrevisables. Entonces ahí se consolida la elección de un señor congresista, y a partir de ahí considero que el parlamentario debe ser objeto de la prerrogativa de la inmunidad de proceso. Lo otro, presidente, es el proyecto de texto sustitutorio que ustedes han planteado. Me parece que era muy positiva la propuesta, pero me parece que va a encontrarse con algunos inconvenientes. Dice, de procesos que se inicien ante el fiscal o ante el juez. Con el nuevo Código Procesal Penal, los procesos no se pueden iniciar directamente ante un juez, salvo en delitos flagrantes nada más. Pero los procesos penales necesaria y obligatoriamente se tienen que iniciar ante un fiscal, porque de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, el que construye la imputación es el fiscal. Entonces, hoy día, un juez cuando ve que hay un homicidio, cuando ve que hay una violación, no puede de oficio iniciar un proceso, sino se inicia en el fiscal. Por eso es que creo que ahí hay que corregir el proyecto del texto que se ha planteado, en el sentido de que podamos decir, de repente declarar que investigaciones por supuestos delitos, no hay que decir delitos, porque justamente la investigación y el proceso lo va a determinar. No podemos hablar de delitos cometidos, sino de supuestos delitos por el que son procesados en la instancia fiscal o jurisdiccional. Ahí sería mejor, porque puede estar en investigación preliminar o en investigación preparatoria, ya puede estar en control de acusación o en juicio oral. Entonces, si hacemos esa precisión, presidente, es por el bien del Parlamento. Es por el bien del Parlamento. Yo creo que es innecesario que los plenos del Congreso y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad tenga que distraer tiempo por un hecho que tiene que estar claramente precisado. Todos los ciudadanos que antes de ser proclamados congresistas, que tienen cuentas pendientes con la justicia, investigaciones judiciales, investigaciones penales en la etapa que estén, no pueden usar la prerrogativa parlamentaria para impedir que el juez mande al archivo provisional el proceso hasta que termine los 5 años de parlamentario. Eso nos está haciendo mucho daño, presidente, ¿no? Y yo lo hago en la experiencia que tengo más de 20 años en el Parlamento, y nunca he tenido que usar esta prerrogativa. Porque yo creo que los ciudadanos, nosotros, tenemos esta prerrogativa que es institucional para proteger de factores, de elementos fácticos que puedan
distraer o desnaturalizar la función parlamentaria para la que hemos sido elegidos. Pero si nosotros tenemos procesos que por razones que se explican en el mismo juicio, antes de ser elegidos congresistas, yo creo que mal se hace en utilizar esta prerrogativa. Y lo hacemos, presidente. Yo he visto ejemplos, por ejemplo, en el quinquenio pasado había una congresista que no estaba del fujimorismo, que no necesitó ella de utilizar el número de sus miembros de su bancada para impedir que la justicia la investigue, y era consciente de que el juicio era anterior a su condición de parlamentaria y allanó el camino para que el Poder Judicial continuara investigando. Pero no debemos llegar a eso, presidente. Yo creo que precisando bien el artículo 16, la misma Comisión de Levantamiento de Inmunidad debe producir un informe, una opinión respecto a este tema para evitar que en el Pleno se tenga que utilizar esta famosa correlación de fuerzas, un debate innecesario cuando el reglamento tiene que ser muy claro. Además, quiero decir algo. ¿Por qué he mostrado mi discrepancia de que se haya integrado un proyecto de ley que yo no he presentado de reforma constitucional? Porque en el desarrollo de la exposición de motivos de ese dictamen se habla de que la prerrogativa de la inmunidad alcanza los delitos comunes, y no es así. Más bien la prerrogativa, presidente, de la inmunidad de proceso solamente alcanza los delitos de función. Me explico mejor. Si yo voy como parlamentario ahora y atropello a una persona, a mí no me alcanza la inmunidad de proceso. Porque el Parlamento tiene que autorizar un procesamiento, eso es un delito común. Pero si yo realizo un tráfico de influencia, es un delito de función. Entonces, eso sí merece la prerrogativa del antejuicio constitucional para que me puedan derivar, y por una sencilla razón, porque el delito común no pasa por el procedimiento del último párrafo del artículo 100 de la Constitución. En cambio, el delito de función sí. En el delito de función, el Congreso realiza función jurisdiccional en la subcomisión de acusaciones, porque el último párrafo del artículo 100 establece que el alto funcionario, cuando es materia de acusación por el Parlamento, los términos de la denuncia no pueden ser aumentados ni disminuidos ni por el Ministerio Público ni por el juez. Entonces, tiene una repercusión constitucional la prerrogativa de la inmunidad de proceso. Por lo demás, quiero decir, para terminar, presidente, que en otros países la inmunidad de proceso está ya abandonándose en las cartas constitucionales, porque hoy día hay más control ciudadano, más vigilancia ciudadana. Todavía de repente en el país todavía la necesitemos, pero porque hoy día hay más control ciudadano, más vigilancia ciudadana. Todavía de repente en el país todavía la necesitemos, pero hay que saberla utilizar. Yo creo que ser parlamentario y no debe llevar de ninguna manera, ni siquiera que nos digan que somos padres de la patria. Nosotros somos hijos de este país que servimos en las mismas condiciones de igualdad que otro ciudadano, funcionario público que no tenga esta prerrogativa. Y esta prerrogativa institucional la hace funcionar el Parlamento cuando ve exactamente que hay un elemento político distorsionador que pretende desviar el sentido de la actuación de un parlamentario que actúe en función de sus representantes. Por eso, presidente, planteaba yo esta precisión. Solamente es al reglamento, no estoy planteando una reforma constitucional que tiene por dos objetos: establecer claramente el ámbito temporal del uso de esta institución parlamentaria y qué materias son las que son protegidas por la inmunidad de proceso. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Antes de darle la palabra al congresista Becerril, sí, nos queda claro que no es una reforma constitucional. De hecho, se han agrupado simplemente los proyectos de ley por tener relación, pero lo que finalmente está acogiendo el equipo técnico de la Comisión de Constitución es una reforma al reglamento del Congreso de la República. Adicionalmente, precisar de que nos vemos en la obligación de colocar juez o fiscal, porque todavía el Código Procesal Penal no está aplicable al 100% del territorio. Entonces, ir por uno o por otro podría generar que tuviéramos alguna dificultad. Sí, estoy pidiendo ahorita que verifiquen el tema de la temporalidad, que me parece importante. Congresista Becerril. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero hacer una acotación que clarifique este tema, no para nosotros, para afuera, sobre todo para algunos medios de comunicación. El mismo parlamentario no puede de motu propio decir yo renuncio a mi inmunidad parlamentaria, ¿correcto? Es
pertenece a las esferas del Congreso y el Congreso lo decide que hay una votación. Pero sin embargo, cuando un congresista dice, de darse el caso, yo voy a pedir que se me levante mi inmunidad parlamentaria, algunos medios de comunicación dicen, este es un saludo a la bandera, esto no tiene ningún valor, y se equivocan. Porque por dos casos, por ejemplo, cuando Heriberto Benítez justamente se pidió el levantamiento de su inmunidad, la bancada nacionalista y la bancada de partidos peruanos, bueno, los chacanos y ahora ya no existen obviamente, Perú Posible, blindaron y de tal manera no se le permitió, no se le levantó la inmunidad y por lo tanto no fue juzgado. Pero ¿qué ocurre? Cuando, por ejemplo, un colega dice ahora, yo voy a pedir a mi bancada que me levanten mi inmunidad de ser el caso cuando llegue el pedido del juez. Obviamente que eso sí tiene un efecto inmediato, porque la bancada, ante el pedido de un congresista, obviamente entonces va a votar para que se levante la inmunidad y se somete inmediatamente a la acción de la justicia y no se evade, como muchas veces se han hecho acá. O sea, sí tiene una función práctica cuando es el sentir del congresista y así lo pide al propio Congreso de las bancadas. Luego, sí es de vital importancia poner en este proyecto de ley desde cuándo se considera que tenemos inmunidad parlamentaria. Es un hecho fundamental, porque si no tenemos esa acotación precisa, se va a prestar a toda esta subjetividad, como es desde el momento que postulas, desde el momento que ya te eligen, desde el momento que dan tu credencial, desde el momento que te juramentan. Entonces, eso tiene que quedar precisado. Y respecto, efectivamente, a esta parte que dice, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad fiscal o judicial. Sí, pues, actualmente la autoridad fiscal, la fiscalía es quien tiene a cargo la investigación y la carga de la prueba. Entonces, debería ponerse solamente desde ahí. Pero como quiera que en todo el país no está estos momentos, digamos, todo este nuevo Código Procesal Penal no está en vigencia, están haciéndose por partes, ¿cuántos años va también? Eso ya debe terminarse, debe someterse todos los que están sobre estos hechos a nivel nacional a la misma norma. Sí, por eso creo que sí debe ir autoridad fiscal o también judicial competente. Así que, presidente, yo creo que esto va a ser, es un proyecto de ley que va a dar mucha mayor transparencia al actuar de los congresistas y vamos a evitar de que ese blindaje que no permite que muchos colegas finalmente vayan y sometan a la acción de la justicia. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Becerril. Congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo total con el congresista Velázquez en el sentido de que el otro proyecto de la modificación del artículo 93 de la Constitución debería ser dictaminado aparte, porque en este dictamen, por el encabezamiento, se entendería que estaría dictaminando el proyecto de modificación del reglamento y también la modificación de la Constitución. No se dice nada en las conclusiones respecto a la moción constitucional, se entendería que estaría siendo desechada de plano. Por eso habría que separar. En segundo lugar, ya respecto a la modificación sugerida del artículo 16 del reglamento, yo concuerdo también que debe decirse supuestos delitos, porque si estamos admitiendo los delitos cometidos estaríamos ya emitiendo una sentencia con antelación y no corresponde. Y en segundo lugar, señor presidente, yo considero que debería incluirse en esta modificación también que los procesos penales iniciados con anterioridad continúan su curso, pero habría que poner una salvedad que en el caso de la detención preventiva o una detención todavía antes de la sentencia, debería sí contar con la autorización del Congreso o del Pleno del Congreso o de la Comisión Permanente por una interrupción en este momento. Pero la prosecución del proceso dejaría en las manos del juez esta medida cautelar de detención. Y yo creo que ya la elección de un congresista le da una cierta prerrogativa que sería bueno resguardar.
es cierto de que en los elementos que deben concurrir para dictaminar una detención preventiva incluye el arraigo, y ser congresista es un arraigo, pero si eso no lo entiende así, el juez, correremos el riesgo de que un juez en etapa preventiva le ordene la detención a un congresista. Yo creo que esa detención sí debería ser materia de una solicitud del juez y una autorización solo en ese extremo. Gracias. Perdón, me envió una interrupción del congresista Velázquez. Gracias, congresista. Es válida la reflexión del congresista Quintanilla, pero nosotros estamos haciendo el proyecto de reforma con relación a la inmunidad de proceso. Si en el supuesto caso de que un parlamentario viene con un proceso penal y un juez, un fiscal pide prisión preventiva o dictan prisión, ahí tiene que funcionar la inmunidad de arresto. O sea, no pueden en un proceso anterior a la función de congresista, el juez no puede disponer directamente de la detención, sino tiene que solicitar al Congreso. Ahí funciona el arresto y el Congreso, como dice el procedimiento constitucional, en las próximas 24 horas se tiene que pronunciar. Claro, eso está determinado. No estamos planteando nada con relación a la inmunidad de arresto porque eso sí está muy claro, ¿no? Cualquier detención de un parlamentario, ya sea por delito común o delito de función, eso sí tiene que pasar por mano del Congreso su autorización. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Quintanilla. Señor presidente, bueno, disculpe el conocimiento. Por su intermedio le pregunto, ¿ya está contenido en el actual reglamento la inmunidad de arresto? Ya, gracias. Gracias, congresista Quintanilla. ¿El congresista Costa había pedido la palabra? ¿Alguna otra intervención de los señores congresistas? Le pido unos minutos que están preparando el texto sustitutorio que someteríamos a votación como consecuencia de las precisiones efectuadas por los congresistas. Bien, en la Comisión de Constitución se viene viendo el proyecto que propone la reforma del artículo 93 de la Constitución, el artículo 16 del reglamento del Congreso sobre la inmunidad parlamentaria. Es importante también resaltar la sustentación del proyecto de ley 402-2016-CR, proyecto de ley de reforma constitucional sobre la nacionalidad por nacimiento, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular a iniciativa de la señora congresista Luz Salgado Rubianes, así como también se ha sustentado el proyecto de ley 375-2016-CR, que tiene que ver con la reforma del artículo 90 de la Constitución Política del Perú y de creación del Distrito Electoral de Peruanos en el extranjero, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular a iniciativa de la congresista Cecilia Chacón de Vettori. También se ha sustentado el proyecto de ley 1204-2016-CR, ley que modifica el artículo 21 de la ley 26.859. Y también la sustentación del proyecto de ley 124-7-2016-CR, ley de creación del Distrito Electoral de peruanos residentes en el extranjero, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio a iniciativa del señor congresista Horacio Pacori Mamani. También se ha dado la presentación de la propuesta respecto a la representación de los peruanos en el exterior a cargo del parlamentario andino Rolando Sousa Huanambal, quien es vicepresidente del Parlamento andino.
En torno a la sustentación del proyecto de ley 1204-2016-CR, ley que modifica el artículo 21 de la ley 26859, ley orgánica de elecciones que crea el Distrito Electoral Especial de Peruanos Residentes en el Extranjero. Ya. A ver, señores congresistas. Presentado por el congresista Francisco Petrosi. Se ha hecho las precisiones correspondientes, solamente para dejar bien claro el tema, ¿no? Lo que estamos haciendo, al día de hoy, la inmunidad alcanza siempre que se refiera a procesos que hayan sido iniciados con anterioridad a la elección. Lo que estamos diciendo es, no, esto tiene que ser un poco más amplio, el hecho de no aplicar la inmunidad. Estamos diciendo, oye, basta que el delito lo hayas cometido antes de que seas elegido para que la inmunidad no te sea aplicable. Congresista Alcorta. Sí, pero también creo que eso va vinculado, presidente, a un filtro de todos los partidos políticos antes de llevarnos una lista, para que el tema sea más adelante menos engorroso realmente, ¿no? Pero tiene que haber un filtro, y para eso también se creó en el proyecto anterior la ventana, para que el jurado también viera, entonces para que no se te cuele un montón de gente. Esa también es una regla, y el congresista tiene inmunidad en el momento que sale publicado, o sea, dice en el momento que es electo, pero debe ser en el momento que sale publicado su nombre, por ejemplo. Yo estoy en interrupción. Congresista Velázquez, jeje. Congresista, no voy a mencionar el nombre, pero hay un congresista actual, por ejemplo, que le hizo llegar una carta a un juez en el Cusco y le dijo, señor, usted ya no me puede seguir investigando porque tengo ahora inmunidad. Ese tipo de malos ejemplos no podemos darlo, por favor. Somos ciudadanos de a pie como cualquier otro. Y solo para cumplir nuestra función podemos tener esta prerrogativa. Por eso no es que el criterio no es exponer a los señores parlamentarios a que sean objeto de presiones políticas que puedan denaturalizar su función. Ok. Sí, van a repartirles el texto sustitutorio. Señores congresistas, lo voy a leer de todas maneras para someterlo a votación. Resolución legislativa del Congreso que modifica el artículo 16 del Reglamento del Congreso de la República a fin de restringir los alcances de la inmunidad parlamentaria. Artículo único. Modificación del segundo párrafo del artículo 16 del Reglamento del Congreso. Modifícase el segundo párrafo del artículo 16 del Reglamento del Congreso conforme al siguiente texto. Inmunidades de arresto y proceso. Artículo 16. Más adelante. La inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal que se ejerzan en su contra ni respecto a los procesos penales iniciados ante la autoridad fiscal o judicial competente por supuestos delitos cometidos antes de su elección, lo que no se paraliza ni suspende. Continúa. Presidente, Congresista creo que Marisol Espinosa. Sí, en vez de supuestos, creo que serían presuntos. No es jurídicamente supuestos, ¿no? Una especulación no puede ser un motivo para que termine alguien juzgado, ¿no? Muy bien, de acuerdo a la precisión que estaría haciendo la congresista Marisol Espinosa, estaríamos considerados competentes por presuntos delitos cometidos antes de su elección. Ok, entonces quedaría por presuntos delitos cometidos antes de su elección. ¿Alguna intervención adicional o pasamos a votación? Congresista Quintanilla. Antes de la votación, queda claro, digamos, que el dictamen no incluye, este dictamen no incluye la modificación del 93, que queda pendiente todavía dictaminar ese proyecto de ley. Bien, lo que se viene actualmente discutiendo en la Comisión de Constitución y Reglamento... Congresista, lo que me informa el equipo técnico es que sí ha sido considerado dentro del dictamen y se ha señalado por qué consideramos que no corresponde una reforma constitucional, sino más bien este ajuste a nivel de reglamento del Congreso. Señor presidente, la propuesta nuestra de modificar el artículo 93 de la Constitución es un tema mucho más amplio. Y en el dictamen solo lo mencionan y al final no se concluye. O sea, no se sabe si se archiva o no, o se desecha o no el dictamen. Tendría que ser un dictamen específico diciendo que la propuesta de la modificación del artículo 93 no procede o procede, pero tenemos que decirlo específicamente.
creo, señor presidente, que debe merecer un dictamen específico. Bien, el tema en estos momentos que se viene debatiendo me hacen la es sobre el precisión, el equipo reglamento técnico, que de la todo el inmunidad tema se está parlamentaria. refiriendo al Están proyecto que revisando presentó cada usted uno de los también, artículos y que para se ha hecho pues las ver consideraciones qué es lo que se relativas a por qué inserta. no se está cogiendo la posición que usted ha presentado y más bien por qué consideramos que es suficiente con la reforma propuesta del reglamento. En todo caso, si es que usted considera después de que aún existe espacio para poder hacer una reforma constitucional, pueden volver a presentar un proyecto de ley en ese extremo. Vamos a... No, señor presidente, mire. Un segundito, congresista Quintanilla. El congresista Costa me había pedido la palabra. Sí, en el mismo sentido que el congresista Quintanilla, en efecto, el tercer párrafo del 93 dice: no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después. O sea, y nosotros con esta modificación del reglamento sí estamos aceptando que un congresista ya electo puede ser, se le puede iniciar un proceso, siempre y cuando se trate de hechos ocurridos antes de su elección. Sí. Pero el 93 no lo permitiría, digamos. Porque dice, expresamente dice, no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión, desde que son elegidos hasta un mes después. O sea, desde que eres elegido, según el 93, no se te puede abrir una investigación. Y nosotros estamos diciendo que sí acá pero esta es una norma de carácter legal y esta es la Constitución. ¿Ah? Sí, una interrupción me pide el congresista. Sí, para darle el uso de la palabra al congresista Velázquez Quequén. De hecho, justo al momento de presentar, hablaba de que el Tribunal Constitucional ya se refirió al tema. Pero congresista Velázquez Quequén. El artículo 93 está referido a los procesos que se inicien, desde que uno es elegido. Claro, si uno comete un delito común, el juez tiene que pedirle a la Corte Suprema para que la Corte Suprema pida el levantamiento de inmunidad del parlamentario para que el parlamentario se someta a ese proceso de delito común. Si es un delito de función cometido desde que uno es elegido, un delito de función, por ejemplo, el supuesto caso, ahora vamos a precisar que la elección es desde el día de la elección, alcanza la prerrogativa. Si en ese tránsito, antes de asumir funciones, comete un tráfico de influencias, un delito de función, el procedimiento ya no es levantamiento de inmunidad, sino viene por la subcomisión de acusaciones constitucionales. Está bien lo que usted dice, pero lo que estamos reglamentando ahora es que los presuntos delitos, a lo expresado por la congresista Marisol Espinosa, los presuntos delitos cometidos con anterioridad a la elección, no tienen por qué ser objeto de la prerrogativa de la inmunidad de proceso. Eso es lo que quiere decir el reglamento. Y ya lo hemos dicho en el artículo 16, sino como no está precisado, en estos últimos 15 años se ha venido utilizando o se ha venido malinterpretando indebidamente ese artículo 16. No hace referencia, por si acaso, la propuesta a los procesos que se inician cuando uno ya es electo parlamentario, no, sino a los procesos que uno tiene antes que sea parlamentario. ¿Sí? A eso está referido. Congresista Costa. O sea, si he entendido bien, lo que dice el congresista Javier Velázquez es que hay concordancia, digamos, entre lo que estamos aprobando, en la modificación que estamos aprobando en el reglamento y el 93 de la Constitución. Porque dice él que de acuerdo al nuevo artículo 16 del reglamento, un congresista no puede ser procesado, no se puede iniciar un proceso penal contra él una vez que ya fue electo. No se puede. ¿No es cierto? Eso es lo que está diciendo. ¿Ah? Sí se puede. Entonces, si sí se puede, eso es lo que estamos aprobando. Entiendo yo que sí se puede iniciar un proceso contra un parlamentario que ya ha sido electo, siempre y cuando se trate de hechos ocurridos antes de su elección. Hasta ahí estamos de acuerdo. La pregunta que yo me hago, con todo respeto, porque no soy un especialista en estas cosas, es que me parece que la lectura del artículo 93 de la Constitución, que tiene rango superior que el reglamento que estamos modificando, eso no se puede, porque es muy expreso
muy claro, perdón, el artículo 93 cuando dice no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión desde que son elegidos hasta un mes después. O sea, sí está diciendo la Constitución en el 93 que no es posible abrir un proceso penal a un congresista en ejercicio desde el momento en que es elegido. No es posible. Y hasta donde yo entiendo, por eso digo, yo quisiera que me aclaren qué cosa estamos aprobando al modificar el artículo 16 del reglamento. Y yo sí entiendo que cuando la modificación dice procesos iniciados, son procesos iniciados antes de la elección o después de la elección si están referidos a hechos ocurridos antes de la elección. Esa es mi interpretación. Si esa es la interpretación, colisiona con el artículo 93 de la Constitución que dice que no se puede iniciar un proceso penal contra un congresista desde su elección. ¿Tú me dices? Gracias, congresista. Voy a hacer un cuarto intermedio en este tema para continuar la próxima semana, a efecto de que pueda socializarse de mejor manera, sobre todo... ¿Perdón? Por favor, congresista Velázquez. Presidente, como autor del proyecto no hay ninguna contradicción. Aquí no estamos hablando de procesos que se inician cuando uno es elegido, sino lo presento como un ejemplo para graficarlo. Un ciudadano que ha sido alcalde, que viene con un proceso abierto, en curso, por colusión. Muy buenas tardes. No puede utilizar la prerrogativa de la inmunidad de proceso para impedir que ese proceso continúe. Por eso es que creo que la preocupación que tiene el congresista Guido Costa está disipada. Él habla de iniciar un proceso. Acá no, acá lo que estamos regulando es diciendo, oye, tú que vienes con tus procesos anteriores, eso tiene que continuar, por favor. Eso, el artículo 93, porque el artículo 93, la última párrafo dice, no puede iniciarse procesos. Solamente dejo esa reflexión para que siga la discusión. Gracias, congresista Quintanilla. Señor presidente, yo creo que hay que ir a la interpretación literal. Dice el artículo 93, párrafo tercero, no pueden ser procesados. Significa que si hay un proceso ya en curso, para que continúe, tiene que tener autorización, el levantamiento de la inmunidad. Por eso es que nosotros planteamos la modificación del 93 y este dictamen, si bien menciona que se está refiriendo a nuestra propuesta de la modificación del 93, no lo analiza. Porque debería decir en las conclusiones, por ejemplo, el proyecto de ley de modificación del 93 se queda sin efectos, no se acoge, se desecha, lo que quiera, pero no puede, digamos, simplemente mencionarlo y al final, por omisión, descartarlo. Congresista Becerril. Congresista Hino Costa hace una observación, desde mi punto de vista, bastante válida. ¿Qué pasa? Yo soy electo congresista, pero vengo ya con un proceso anterior, ¿correcto? Por un delito que obviamente he cometido antes de ser congresista. Pero ¿qué pasa si yo ya soy electo congresista y he cometido un delito antes de ser congresista? Entonces, ahora porque soy congresista, ¿no me van a poder aperturar, digamos, investigación ni proceso? Entonces estamos haciendo lo mismo, o sea, el hecho de que soy congresista, me estoy blindando para que no se me pueda investigar hechos que se han dado antes de mi elección. Entonces, esa es la predicción que se está pidiendo y yo creo que esa tingencia es válida y sobre eso tenemos que analizar. Y yo sí creo personalmente que por más que sea congresista, pero tengo delitos que he cometido antes de el hecho de que sea congresista, a mí no me puede blindar, digamos, ese tema, es mi punto de vista. Congresista Mulder. Presidente, sin duda este es un tema en el que tenemos que ser muy precisos porque se ha interpretado de múltiples maneras y al final no se legisla conforme lo que la lógica del derecho manda, en el sentido de que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa que se adquiere en el momento en que la persona es elegida. Porque en la actualidad el artículo 16 del reglamento establece que la inmunidad no se, dice claramente, la inmunidad no protege a los congresistas por acciones diferentes a la penal, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden. ¿Pero qué sucede? Los parlamentarios tienen dos inmunidades,
la de arresto y la de proceso. Técnicamente, con este artículo, la de proceso no la tienen si es que el delito es anterior a su elección. Pero, sin embargo, la autoridad cita al parlamentario y el parlamentario no concurre. La autoridad pudiera ordenar su arresto, porque cuando una persona no acude a una citación judicial por 3 veces o grado de fuerza, se le arresta y se le concurre. Pero no lo arresta porque no es un delito flagrante, que es justamente la inmunidad de arresto, y la inmunidad de arresto, presidente, es cuando se comete delito flagrante. Entonces, evidentemente, el proceso en la práctica se paraliza, porque con no concurrir, suficiente. Y ha ocurrido muchos casos de parlamentarios que han hecho eso. Entonces, lo que se tiene que precisar, presidente, es que la inmunidad de arresto tampoco, o sea, que el hecho de que no se proteja la inmunidad parlamentaria incluye la inmunidad de arresto. Es decir, el parlamentario va a tener que estar sujeto a la posibilidad de ser arrestado al no concurrir a un proceso penal iniciado con anterioridad a su elección. Ese es el tema de fondo, presidente. Es decir, que no haya una protección basada en la inmunidad de arresto, no solamente, y no la de proceso, por el hecho de haber sido elegido. Ahora, este es un tema, presidente, que es necesario coordinarlo y recabar opinión del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial también interpreta, a mi modo de ver, en forma equivocada las cosas. En el Poder Judicial, presidente, lo que debe ocurrir cuando hay un proceso iniciado con anterioridad contra una persona que con posterioridad es elegida parlamentario, ellos deban continuar el proceso, porque el artículo 16 dice que no está protegido. Sin embargo, lo que ellos hacen es tramitar el procedimiento de levantamiento de inmunidad. Y entonces, el levantamiento de inmunidad, presidente, es para cuando el parlamentario comete delitos comunes siendo parlamentario. Pero cuando se trata de un tema anterior a su elección, no tiene esa protección, no la debe tener. Sin embargo, en el Poder Judicial se hace el procedimiento de solicitarlo. Y entonces por eso es que hay tantos casos, y yo se lo digo, presidente, porque yo presido la Comisión de Acusaciones Constitucionales, de Levantamiento de Inmunidad. Y hemos conocido, como lo que se llama noticia criminis por medios de comunicación, que hay varios parlamentarios que tienen procesos penales anteriores. Y he leído en información que se va a iniciar los trámites de levantamiento de inmunidad ante el Parlamento. Hasta ahora el Poder Judicial no ha pedido ni un solo caso. Tienen una comisión nombrada por 3 vocales supremos, que la preside el doctor Tábara, que ha sido presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que deben recabar todos los casos a nivel nacional y ver cuáles son los que les corresponde el levantamiento de inmunidad o no. No han formulado ninguno. Y lo que está sucediendo aquí, presidente, es que se hace una campaña contra el Congreso, en el sentido de que aquí hay congresistas que son protegidos, congresistas que han cometido delitos comunes, y entonces hay que eliminar la inmunidad parlamentaria por esa razón. Y eso es justamente, presidente, lo que nosotros tenemos que ser muy claros en deslindar, a efectos de considerar que la inmunidad parlamentaria es una institución establecida para que en el funcionamiento del Congreso no haya la presión de otros poderes del Estado de menoscabar la acción de un parlamentario. Y es una institución absolutamente mundial, presidente. Yo he escuchado a algunos teóricos decir, no, que está en retroceso, en otros países la han eliminado. Eso es falso, presidente, eso es falso. En todas las democracias avanzadas, en aquellas que tienen 800 años, ¿no?, como en el caso de Inglaterra, Suecia, Suiza, la inmunidad parlamentaria sigue siendo fundamental para la libre circulación de las ideas y de los procesos de fiscalización que tienen los parlamentarios. Que si no existiese ese esquema, presidente, evidentemente habría un menoscabo, porque el parlamentario al fin y al cabo es él solo un ser humano, no tiene además ningún tipo de manejo de recursos del Estado, no tiene ningún poder más que el de su palabra a la hora de debatir. Ese es todo el poder que tiene un parlamentario, presidente. A diferencia de un ministro que es designado a dedo, pero sí tiene enorme poder. Ya ve usted cómo se están reglando entre ellos y hay tienen ejércitos debajo de ellos, ejércitos completos, presidente, bajo sus órdenes. ¿Usted se imagina lo que es el ministro
El exministro del Interior, Gino Costa, sabe perfectamente, ¿no? Por ejemplo, 100.000 policías. Es un ejército, presidente, están bajo las órdenes de uno. Y uno es responsable del accionar de todos ellos. Entonces, no, el parlamentario solamente tiene su palabra, presidente. Y entonces esa es la protección. Pero sí, hay que ser bastante enfáticos en considerar que es para los temas de función y es para los temas desde el momento en que uno asume el cargo elegido por el pueblo. Que también va a tener que ser una manera de calcular las cosas, porque es evidente de que el otorgamiento de la credencial es una confirmatoria de un acto soberano, que es el del pueblo. Entonces no puede contarse que la inmunidad o las prerrogativas se adquieren cuando uno tiene la credencial. Se tiene que contar desde el momento en que es elegido. Y eso, claro, es consagrado posteriormente con un documento. Pero si ese documento se entrega y la persona ya ejerce el cargo, a la hora de computarle desde cuándo tiene el cargo, es desde el momento en que fue elegido, no puede ser desde otro momento, ¿no? Me solicito una interrupción a la congresista Alcorta, presidente, para variar. ¿Cómo se hace en el caso, si recordamos, de Luna, el congresista Luna, de Solidaridad, que estuvo, creo que 5 años en el Congreso, como todo un proceso, se le sacó del Congreso, volvió a postular, volvió a salir, juramentó, votó y finalmente se le sacó? ¿Cómo se hace con ese enredo? Congresista Mulder, que continúa. Lo que pasa, presidente, es que ahí el Parlamento suspendió a esos parlamentarios mientras durara su proceso. Y esa fue una suspensión supeditada al resultado del proceso. Ocurrió con la congresista Luz Salgado, ¿no? Ocurrió con Marta Chávez y con Carmen Lozada. Se le suspendió y esa suspensión fue condicionada al resultado final del proceso. Tan es así que yo recuerdo que la congresista Marta Chávez, una vez absuelta, regresó por los últimos meses que le tocaba a ese periodo parlamentario. Creo que me ha solicitado una interrupción. Sí, congresista Costa. No, si puede terminar de responderle a la congresista Alcorta, y ahí le quisiera yo hacer... Ahí ya terminó, de acuerdo. No, la pregunta sería la siguiente, presidente, a mi colega el congresista Mulder. Estamos en la reforma del artículo 16 y estamos entendiendo, por lo menos, yo le he consultado al presidente y él entiende de la misma manera que yo, y me parece que el congresista Velázquez Quequén no lo entiende de la misma manera. ¿Qué cosa estamos entendiendo? Que la reforma significa, el cambio que estamos haciendo es que se puede abrir un proceso penal iniciado el periodo, digamos, de congresista, si se trata de hechos cometidos en el pasado. Se puede iniciar un proceso penal dentro del ejercicio, digamos. Yo le he preguntado, por eso digo, al presidente, él me dice que él entiende la reforma en ese sentido, porque si no, no estaríamos haciendo una reforma del 16. Lo único que le estaríamos agregando, para terminar, es la referencia al fiscal, que no existía en el texto del artículo 16, que no existe en el texto del artículo 16 actual. Pero si estamos haciendo una reforma es precisamente para ampliar. Entonces quería saber si el congresista Mulder, que dirige la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, coincide en la interpretación del congresista Velázquez Quequén. Gracias, congresista Costa. Por excepción, congresista Velázquez Quequén. Lo que el congresista Gino Costa legítimamente dice que no entiende lo siguiente. Una cosa es que uno comete un hecho delictivo y la investigación de ese hecho delictivo anterior a la elección aparece cuando tú eres parlamentario. Y otra cosa es que tú, antes que seas elegido parlamentario, no solamente te están, hay la presunción de la comisión de un ilícito penal, sino que ya te están procesando. Entonces, la movilización de la Administración de Justicia no se puede parar porque uno es elegido parlamentario. Eso es lo que planteo. Lo que el congresista Gino Costa está planteando un supuesto, yo cometí un delito hace 20 años, pero recién ahora han encontrado algún indicio y me van a investigar cuando soy parlamentario. Es otra cosa. Lo que estamos planteando es qué hacemos con, mejor dicho, qué hacemos con las personas que vienen, se eligen parlamentarios, tienen procesos penales en curso, no iniciados, sino en curso, y luego utilizan la inmunidad para que no los investigue. ¿Es legítimo eso? No, el artículo 16 no lo precisa bien y eso es lo que estamos planteando. Gracias, Mauricio. Congresista Mulder, para que concluya, por favor. Presidente, yo lo que veo es que hay dos componentes que se han establecido acá para considerar un proceso de levantamiento de inmunidad directo. Que el proceso penal se haya iniciado en el ámbito del Ministerio Público o en el ámbito judicial
y además que el delito se haya cometido justamente los dos actores, el inicio del proceso y el delito, antes de la elección. Entonces, cuando ya la persona viene con un proceso abierto, incluso en el ámbito fiscal, ya esa persona no podrá decir, ya tengo inmunidad, esto se paraliza. No. Esos son los dos actores. No es solo el delito, es decir, si el inicio se va a hacer después de que la persona es elegido, por un delito anterior, ahí tiene que operar el pedido de levantamiento de inmunidad, sin duda. Ahí el Poder Judicial tiene que pedir que se levante la inmunidad, porque ellos están iniciando una investigación contra una persona que está elegida. Y eso incluso hay dos leyes adicionales, hay la 29799 y la 29739, que son las que establecen cuál es el mecanismo de investigación judicial de un parlamentario. Y no solamente de un parlamentario, sino de otras autoridades, que por ejemplo es el fiscal de la Nación, el titular de esa acción. En este caso, termino justamente con este concepto, si hubiese el caso de un proceso que se inicia con posterioridad a la elección del parlamentario, ya no es común, sino que se hace a través del fiscal de la Nación. Ya es un parlamentario, pero igual se le levanta la inmunidad, eso no queda la menor duda, ¿no? La segunda interrupción, o la tercera o la cuarta, presidente, si no, entonces yo termino para que usted le dé la palabra, en el sentido de considerar de que justamente son esos dos elementos. El objetivo de este proyecto, presidente, es evitar que el parlamentario se proteja con la inmunidad sobre procesos iniciados anteriores a su elección. Ese es el tema, presidente. Esos procesos deben continuar. Y yo por eso creo que debería incluso hasta puntualizarse el hecho de que en su continuación el Poder Judicial puede aplicarle todas las prerrogativas que le corresponde a una citación en la que si la persona no quiere concurrir puede ser incluso arrestado, con el apremio que corresponde. Gracias. Gracias. Congresista Glaube había pedido la palabra. Quintanilla. Sí, señor presidente. Le pide una interrupción al congresista Costa, por cierto. ¿Te permite? Con todo gusto. Sí, digamos, para terminar, yo quería insistir con el congresista Mulder. Si eso es así, si de lo que se trata es de garantizar que quien comete un delito antes de ser electo y se le inicia una investigación por ese delito, no puede arguir inmunidad parlamentaria. Si eso es así, la pregunta es, ¿cuál es el problema con el actual segundo párrafo del artículo 16 del reglamento, que dice exactamente eso? Entonces, si es así, ¿para qué estamos discutiendo la reforma del artículo 16? Si tenemos un artículo 16 que justamente garantiza que los procesos iniciados antes, por hechos ocurridos antes, no estén cubiertos por la inmunidad parlamentaria. Lo que estamos tratando es de ir más allá de eso, y por eso es la reforma, y así la entiendo yo. Pero parece que no lo estamos entendiendo de la misma manera. Por eso mi pregunta es, ¿cuál es el problema para garantizar ese tipo de, para no permitir que la inmunidad alcance ese tipo de conducta y proceso? ¿Cuál es el problema con el actual artículo 16 del reglamento? Sí, antes de pasar al congresista Quintanilla y a la interrupción, de hecho me está quedando clarísimo de que estamos en posición o ideas o supuestos distintos. Por eso estoy pidiendo el cuarto intermedio, porque tenemos que acoger cada una de las inquietudes que han manifestado el día de hoy y proponer algún texto que sea bastante más claro para todos. Congresista Quintanilla, el congresista Mulder está pidiendo una segunda interrupción. Con todo gusto. Congresista Mulder. Justamente para señalar la preocupación del congresista Gino Costa. El problema del texto es cómo se ha venido aplicando por parte del Poder Judicial. En mi criterio, el Poder Judicial no debería tener ningún tipo de problema a la hora de que un proceso penal que está en curso se continúe con respecto a una persona que ha sido elegida parlamentario en el decurso del proceso. Pero sucede que no. Sucede que el Poder Judicial interpreta que la inmunidad de arresto, por eso reitero, y puse el ejemplo, la inmunidad de arresto sí le es aplicable porque se adquiere con la elección y por lo tanto, al no concurrir el parlamentario electo a un proceso penal, el proceso se quiebra, se paraliza porque simplemente no va y no lo arrestan porque no ha cometido delito flagrante, que es lo que señala el primer párrafo del artículo, que cuando se trate que la inmunidad tiene una excepción, cuando hay delito flagrante, ahí se le arresta, mata a alguien, atropella a alguien, ahí se le arresta y se pone a disposición de la Cámara, como dice. Pero no, en este caso, comete el delito de no concurrencia, porque es de grado o fuerza que se le tiene que citar,
y no lo arrestan porque está impedido por el tema de la inmunidad. Así que para aclarar las cosas es que se ha establecido de una manera mucho más puntual, ¿no?, que iniciados ante la autoridad fiscal competente por delitos cometidos antes de su elección. Y yo señalé que era necesario que en una redacción más fina se incluya o se diga de manera taxativa que eso incluye la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto igualmente, ¿no? Gracias, congresista. Congresista Quintanilla. Señor presidente, yo quiero observar que el actual artículo 16 del reglamento está en contra del artículo 93 de la Constitución, porque no vía desarrollo o vía interpretación de un reglamento que es una norma inferior a la de la Constitución se puede modificar esta. Yo sí sostengo que incluso para la aplicación como está el artículo 16 o con la propuesta de la modificación hecha por el congresista Velázquez, sí se necesita modificar la Constitución, porque bien ha dicho el congresista Mulder, la Corte Suprema interpreta y por jerarquía de leyes aplica el artículo 93 de la Constitución, y es por eso que muchos procesos se entrampan. Señor presidente, yo estoy de acuerdo con el cuarto intermedio, pero que tiene que expresamente señalarse si vamos a modificar o no el artículo 93. Yo estoy por su modificación y hemos sugerido un texto que puede ser perfeccionado. Gracias. Muy bien, muchas gracias, congresista Quintanilla. Se le pide por favor a la Secretaría Técnica que, además de recoger cada una de las intervenciones de señores congresistas, precise los extremos por los cuales o correspondería una modificación constitucional o no. Habiendo visto todos los puntos de la agenda, señores congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de la aprobación del acta. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Congresistas, los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra. Los que se abstengan, ha sido aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 12:35.